Psicología transpersonal. Nada de lo que no te corresponda te puede pasar. Soy Minerva Rodríguez Ruiz, licenciada en Psicología Transpersonal. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les habla Luis Alberto Lobato. Y el día de hoy, pues tengo el agrado de presentar y de iniciar un nuevo programa dentro de la familia de Deliberadamente Radio. Se trata de el programa Psicología Transpersonal que va a conducir la licenciada en Psicología Minerva Rodríguez Ruiz. Y quiero comentarles brevemente que nos espera un programa lleno de conocimientos, de experiencias, de temas que quizás muchos de nosotros hayamos escuchado, otros quizás no tanto, pero lo que sí les puedo asegurar es que tenemos un temario de lo más interesante e importante. Es un proyecto que veníamos trabajando desde hace un tiempo y que tenemos el gusto de iniciar el día de hoy. Sin mayor preámbulo, le doy la más cordial bienvenida, a manera de patadita virtual, a Minerva Rodríguez. Gracias, Luis, bienvenidos a todos. Efectivamente, estamos en tu programa Psicología Transpersonal. La psicología transpersonal se refiere a las experiencias, procesos y eventos que trascienden nuestra limitada sensación habitual de identidad, permitiéndonos experimentar una realidad mayor y más significativa. Comprende dos grandes dimensiones que integran permanentemente. En primer lugar, el estudio de las auténticas psicologías subyacentes o tradicionales y además el retomar las grandes tradiciones espirituales y chamánicas de la humanidad. Un ejemplo claro de esta psicología lo vemos desde tiempos anteriores con Jung, Abraham Maslow o Fritz Perls, quien introduce a su psicoterapia mucha parte de lo que es budismo zen. Y bueno, en la actualidad recordemos a Ken Wilber, quien él te dice que los estados de evolución se manifiestan a través de la psicopatología de las personas. Y bueno, nombrar también al Dr. Brian Weiss con su terapia de regresión a vidas pasadas. Con el transcurso de los años, la incursión en escuelas, universidades y demás ha hecho que la psicología transpersonal se considere una buena alternativa de sanación para el individuo. Sus profundos alcances terapéuticos brindan esperanza de curación y transformación a través de una serie de técnicas que permiten llegar a la raíz de la situación o de la problemática que está presentando el paciente. Más allá del marco de la enfermedad, la perspectiva transpersonal ofrece a través de sus consultores herramientas para todas aquellas personas y organizaciones que deseen crecer y desarrollarse en plenitud. Es bien sabido que la psicología transpersonal tiene diferentes áreas o diferentes herramientas especializadas dependiendo para quién vaya dirigido esto. Recordemos pues que la terapia de regresión a vidas pasadas es una alternativa. La terapia de regresión reconstructiva a infancia y vientre materno es otra. La técnica específica de Bert Hellinger de constelaciones familiares, la musicoterapia, la aromaterapia, la cristalterapia o trabajo con ángeles y rituales son excelentes herramientas que le permiten al ser humano vivir en paz y en plenitud. Es importante considerar que el panorama anterior nos señala las necesidades de actualizar siempre los conocimientos y prácticas profesionales en el ámbito de la psicología, pero también nos muestra la necesidad de incluir estas nuevas corrientes de pensamiento que ayuden a generar cambios en los procesos educativos y evolutivos, para que esto a su vez
cubra la necesidad que exige en la actualidad el avance de la humanidad. La psicología transpersonal es, en cuestión de contexto, una corriente alternativa que permite sacar al paciente adelante. Esta corriente considera que el psiquismo se manifiesta en diferentes niveles de conciencia y así la terapia trabaja según el nivel de conciencia de cada quien. El psicólogo transpersonal detecta el nivel de conciencia del paciente y le ayuda a superar los conflictos propios de este nivel, estando alerta y dispuesto a conducir al paciente hacia nuevos niveles experienciales a medida que se van presentando. El terapeuta transpersonal se ocupa de todos los sucesos que emergen a lo largo del proceso terapéutico, incluidos los asuntos mundanos, los datos biográficos y los problemas existenciales. Lo que en realidad define la orientación transpersonal es el modelo de la psique humana que reconoce la importancia de las dimensiones espirituales o cósmicas y el potencial evolutivo de la conciencia. Psicología transpersonal. Nada de lo que no te corresponda te puede pasar. Psicología transpersonal. Nada de lo que no te corresponda te puede pasar. Es importante considerar los aromas o la olfacción en experiencias de regresión a vidas pasadas. La gente va narrando colores, formas y demás que percibe a su alrededor, pero un hecho fundamental es el aroma. Me ha tocado ver en esta experiencia gente que ha vivido en lugares lejanos, por ejemplo Egipto, en un pequeño poblado donde esta mujer tuvo la experiencia de casarse con un hombre y narraba perfectamente las esencias y aromas que ella percibía en el evento. Es muy agradable porque esto acerca más a la parte humana, al ser. Recordemos que la olfacción llega directamente al hemisferio cerebral derecho, abriendo paquetes o recuerdos, haciendo que emerjan y sensibilizar más a la persona. Es tan agradable este tipo de situaciones porque el imaginar los olores de aquellos entonces da un toque especial a la sensibilidad y cambio del paciente. Un caso específico es de una mujer de 52 años, la cual regresa a vida anterior para entender la relación tan mala que lleva en la actualidad con su hermana. Ella se introduce a una vida pasada y comienza a narrar que vive en una especie de isla. Es un poblado pequeño y la mayoría de estos habitantes, son mujeres. Ella dice que percibe una cueva, más o menos llega a esta etapa a los 8 años, entre 8 y 10 años, y es un lugar excesivamente aromático. En esta cueva se iluminan con antorchas y hay muchas flores y aromas especiales. Ella describe que son como aceites puestos con fuego y esto emana aromas. De repente a ella le viene una palabra que se llama meretriz. Dice, bueno, ¿y por qué estoy diciendo esto? Seguimos con la terapia y ella va narrando cómo en ese lugar había muchas jovencitas entre 6 y 12 años. Vestían de determinada forma, el lugar era cálido y de algún modo las educaban o les enseñaban ciertas artes, por así decirlo. Es importante considerar que el terapeuta va acompañando o calibrando al paciente y de algún modo
te vas conectando con lo que va diciendo el paciente y te vas trasladando o imaginando cómo pudo haber sido todo esto. La situación básica es que en este lugar, viendo ya o documentando la narración, la meretriz eran niñas que se educaban desde pequeñas y se ofrecían a diosas de la fertilidad o del sexo o de la intimidad, por así decirlo. Se les preparaba a estas niñas para después ser acompañantes y demás de dirigentes y demás de diferentes poblados. Pero lo que me llama mucho la atención es la parte de cómo las tenían guardadas en una especie de cueva. Ella se salía seguido porque les decía es como una isla y la golpeaban constantemente. Se da cuenta que una de las personas, un hombre que la golpeaba, resultó que en esta vida es su hermana con la que tiene muchos problemas. Y bueno, ella de algún modo en aquel entonces tenía carácter rebelde porque eran muy estrictos para tener este tipo de chicas ahí, y ella se seguía saliendo a la playa porque le gustaba sentirse libre y demás. Y de algún modo ella sigue con ese espíritu. Ella es una mujer muy emprendedora, viaja a diferentes países, etcétera, etcétera. Y que esto de algún modo le viene a enseñar que tiene que quedar en paz con su hermana, y obviamente la hermana pues traerá la situación que tenga que resolver con ella, pero de algún modo ella está subsanando la relación con su hermana, dándose cuenta de lo que vivió en otra vida. Psicología transpersonal. Nada de lo que no te corresponda te puede pasar. Todo esto nos damos de la importancia que tiene la olfacción en el ser humano. En específico, el área aromaterapéutica funciona como algo que va a abrir la conciencia o va a amplificar el estado del paciente para dar pie a narrar o sensibilizarse de lo que él necesita explicar. También es bien conocido que la olfacción es uno de los sentidos principales en el ser que permite tener contacto con el ambiente, relacionarse con el mundo e incluso consigo mismo. La olfacción es una herramienta importantísima que va a ayudar a introducir a estados amplificados de conciencia. Bien, hoy el tema que nos ocupa es precisamente la aromaterapia, para lo cual contamos con la grata presencia de una de mis maestras de vida, la licenciada Delia Vega Mercado, aromaterapeuta y psicoterapeuta gestal, y mi gran amigo Luis Alberto Lobato. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Agradecida con la vida por esta oportunidad y con la posibilidad de compartir lo que es la aromaterapia en el ser humano y especialmente lo que ha significado en mi vida. Gracias Delia. Fíjate que le comentaba a Luis hace unos momentos que el libro del perfume Historia de un asesino de Patrick Süskind me impresionó mucho. Incluso la película es una excelente exposición de cómo tiene que ver esta parte de los aromas, cómo los estados de ánimo cambian, cómo tiene un efecto específico el aroma. Yo quisiera saber en específico, Delia, el olfato, ¿qué función tiene en específico en el ser humano? Wow. Nuestros 5 sentidos son la parte que me permite o que nos permite a los seres humanos tener el contacto con nuestro medio exterior. El olfato específicamente es el sentido que percibe 10,000 veces más que cualquier otro de los sentidos. El olfato me lleva a percibir los aromas del medio. Ajá. Y me refiere al recuerdo, me refiere a todo lo que he vivido en el transcurso desde el momento de gestación,
y siendo compatible con la psicología transpersonal, ahora entiendo, desde vidas pasadas. Y lo que hace es que el aroma directamente pasa, las moléculas aromáticas pasan directamente al sistema límbico a través de la olfacción y me remonta a cualquier recuerdo. Y puede ser en positivo o puede ser en negativo. Wow, es decir, el bebé desde que está en vientre materno ya percibe aromas y los asocia Ajá. a todos sus estados emocionales. Wow. Es decir, ya estoy yo relacionándome con el mundo exterior a pesar de que estoy dentro del vientre de mi madre. Así es. Bien. ¿Qué importancia entonces tiene el sentido del olfato? Pudiéramos decir que es uno de los más antiguos desde la vista, viéndolo desde la evolución, permite incluso sobrevivir para ciertas situaciones, ¿no? Sí, por supuesto. De aquí muchas frases que se utilizan, por ejemplo, cuando estás haciendo alguna negociación, cuando quieres tomar alguna decisión en la vida, es muy común decir, esto no me huele bien, claro, aunque realmente no hay ningún aroma específico. Sin embargo, el olfato te remonta y te lleva a tener percepciones que realmente no son tan claras con cualquier otro de los sentidos. Ok. ¿Qué tanto entonces esto que tiene que ver a nivel pareja, Delia? Cuando tú hueles a tu pareja o estás conociendo a alguien, ¿qué tan importante es el olor, el aroma? Definitivamente tiene una gran importancia. Los aromas naturales que despide nuestro cuerpo son preferidos o no preferidos por la gente que nos rodea, y si hablamos de una pareja tiene una importancia vital. Las ferormonas que despide nuestro cuerpo, que fabrica nuestro cuerpo, van a ser aceptadas o rechazadas por nuestra pareja, y de aquí puede surgir una buena relación o una relación deteriorada. Por supuesto, no es el único factor. Claro. Hay otros factores que sí intervienen, que sí influyen. Sin embargo, el aroma representa una importancia vital. Todos los aromas que percibimos en el mundo, y tienen una importancia vital por todos los recuerdos, por toda la memoria olfativa que ya tiene grabado en nuestro cerebro. ¿Qué pasa a nivel ambiental? Por ejemplo, el disfrutar un bosque introduce incluso a reflexionar, a tener estados meditativos y demás. ¿Qué pasa con esta parte de la naturaleza, las flores, los árboles, la tierra incluso? Las moléculas aromáticas hacen una alianza perfecta con nuestro organismo. Y entrando un poquito en materia, los aceites esenciales tienen específicamente, en general tienen la facultad de oxigenar en nuestras células, a llegar hasta el núcleo de la célula para provocar un bienestar o para provocar una mejor salud. Especialmente puedo decir que algunos aceites aromáticos van a provocar a través del sistema nervioso relajación, o van a provocar armonía. Relajación, por ejemplo, como en el caso de los aceites con aromas maderosos. Ok. Hablando del bosque, hablando de esta frescura. También es importante cuando hablo yo de equilibrio, por ejemplo, el equilibrio emocional me lo dan las moléculas aromáticas de los aceites florales. Es decir, depende de la planta. Por ejemplo, el árbol tiene arraigo, tiene raíces. Sí. Eso nos decías que da estabilidad, de relajación. Me permite tener como la seguridad y plantarme con mis propias raíces para conseguir o para seguir avanzando lo que yo quiero en mi vida. Es decir, entro a la frecuencia vibratoria de la planta y depende de la característica de la planta, es de algún modo lo que me transmite a mí. Sí, el aceite esencial tiene esa frecuencia vibratoria que hace alianza con mi propia frecuencia vibratoria.
hace esa alianza y entonces me permite lograr el efecto que quiero provocar a través de los aromas. Bien, entonces las flores, el efecto que producen es equilibrante. Equilibrante principalmente. Los aromas maderosos me dan la posibilidad de conseguir una relajación más plena. Okay. Los aromas cítricos, en cambio, me dan la posibilidad de lograr un efecto reanimante. Como que de repente cuando no tengo mucha energía para emprender lo que yo quisiera alcanzar en el día, me viene muy bien un aroma cítrico. Y la preferencia olfativa es muy importante, porque si yo me quiero equilibrar, por ejemplo, pero un aroma floral me trae algún recuerdo desagradable, aunque no esté en la mente consciente, me va a provocar desagrado y no es lo que yo quiero. En cambio, si yo quiero equilibrarme y conozco los efectos de un aceite esencial de mandarina, por ejemplo, es un cítrico y que también tiene la posibilidad de lograr un efecto equilibrante. Entonces es importante que yo sea compatible con lo que yo voy a utilizar, es decir, que me sea agradable para que el efecto sea completo. Así es. Por eso en aromaterapia tenemos una amplísima gama de posibilidades para que no necesariamente deba utilizar un aceite que quiera generar un propósito, si ese aceite, si ese aroma es desagradable a la persona con quien estoy trabajando, a mis pacientes. Ah, perfecto. De algún modo todo esto nos sirve para saber qué, para quién. Así es. Excelente. ¿Y en qué momento? También es importante. A ver, háblanos del momento. Sí. Si estoy, por ejemplo, viviendo una situación de duelo, una pérdida humana importante para mí, sí quiero reanimarme. Quiero tal vez en este momento no caer en un estado depresivo. Sin embargo, si pongo un cítrico y ese cítrico es desagradable, no voy a provocar un estado emocional adecuado o pleno. En cambio, sí podría ayudarme con un aceite de ciprés, por ejemplo, que se le atribuye un efecto interesantísimo que me va a ayudar a procesar o a vivir todo este proceso de pérdida y me permite mantener equilibrio. Bien. En específico, ya hablando de la esencia en sí, ¿cómo opera esto? ¿Son aceites que se extraen de la planta para que lleve a tal efecto? Porque me imagino que también hay sustancias químicas. Sí, por supuesto. Pero en el caso de la aromaterapia en sí, ¿cómo opera esta parte de los aceites esenciales? ¿Se extraen directamente de la planta? ¿Se condensan? Algunos son extraídos de raíces. Por ejemplo, el jengibre. El jengibre es una raíz y el aceite esencial se extrae de ahí. El aceite esencial es, si te lo digo poéticamente, es el espíritu de la planta, es la esencia, es la personalidad de la planta. Y finalmente su energía. Así es, claro. Otros aceites se extraen de las hojas de la planta. Otros más pueden ser extraídos de la corteza, como la canela, por ejemplo, o de la que es una, por ejemplo, los cítricos que se extraen de la cáscara. De la cáscara hablemos del limón, hablemos de la mandarina, de la toronja. Claro. Otros más se pueden extraer como el pétalos. De las flores, por supuesto, pétalos como la rosa, o de la flor como la lavanda. ¿O tallo? No, los tallos no. Bueno, tallos hay algunas plantas que se utiliza la planta completa. Por ejemplo, en el caso de la naranja, un aceite esencial se extrae del fruto, otro aceite esencial diferente se extrae de la hoja y otro más se extrae de la flor, de la naranja. Se utiliza todo. Exactamente. ¿Qué porcentajes es lo que se ocupa? ¿Qué porcentaje ocupamos
por ejemplo, de pétalos para hacer 10 mililitros? No sé, las presentaciones que tú manejas en la línea. Mira, es muy variable porque cada planta tiene una cantidad específica que genera. Y entonces te podría decir, por hablar de una proporción, como 1 tonelada de pétalos de rosa nos podría generar máximo 10 mililitros. Es extraordinario porque son esencialmente puros. Exactamente, es el aceite puro, es lo que yo decía hace un momento, es el espíritu, es la personalidad de la planta. Hay inconsciencia en el sentido de que se puede estar ocupando un aceite indiscriminadamente sin conocer todo el proceso que se tiene que vivir, desde cómo se tiene que seleccionar la semilla, desde cómo se tiene que tratar la tierra, desde cómo que se tiene que cultivar y después la extracción de los aceites esenciales. Es todo un proceso muy, muy interesante y yo creo que son los aceites esenciales un factor muy, muy importante que la naturaleza nos regala para lograr un bienestar integral en los seres humanos. Y como mucha gente desconoce toda la capacidad que tienen las plantas y que nos están dando este regalo. Y cuando no se tiene la conciencia y el conocimiento es muy fácil desvirtuar y decir, ¿cómo crees que un olorcito pueda curarte? No, el olorcito es la molécula aromática que penetra en el organismo y va a reforzar el sistema inmunológico y con esta acción el sistema inmunológico va a hacer que todo el organismo trabaje plenamente. Pues cómo dudar que impacte de esta manera cuando son esencias puras de plantas, de flores y demás, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, hay que tener cuidado también en cómo saber cuándo es un aceite puro, porque Mine lo mencionaba hace un momento, llegó un momento también en el que se tienen que fabricar aceites sintéticos, porque, por ejemplo, simplemente en los productos que utilizamos para el aseo de la casa, ¿no? Voy a trapear y voy a poner un aroma de lavanda, porque la lavanda es equilibrante. Imagina cuánto se tiene que utilizar de este aceite para trapear y qué desperdicio. Entonces, los químicos han hecho una gran labor de fabricar aceites sintéticos que no son aceites esenciales y que a nivel emocional sí impacta, a nivel orgánico no. Los aromáticos, que son los aceites sintéticos, sí impactan a nivel emocional, no impactan a nivel orgánico. Fíjate que con todo esto yo estaba leyendo que, los aceites esenciales se utilizaban para agradar a los dioses y divinidades. Era como que muy especial e incluso purificaban ambientes o alejaban influencias negativas. Y también los utilizaban para despertar la conciencia. Y me llamó mucho la atención, Delia, en esta parte de cómo se lleva a cabo o se elabora, que en aquellos entonces eran elaborados por alquimistas, magos o sacerdotes o sacerdotisas. ¿Desde dónde surge todo esto, Delia? Desde el neoclásico, Mine, ya se tiene conciencia del uso de los aromas para diferentes rituales y también dentro de la medicina tradicional. Por supuesto, hay ya registros del uso de los aceites, desde luego no obtenidos como se obtienen actualmente. Mayormente se obtienen por arrastre de vapor. Uh-huh. Sin embargo, en aquellos tiempos, por ejemplo, para erradicar las epidemias o las pestes, por ejemplo, se quemaba el romero en los hospitales para erradicar todos los virus, bacterias que hubiera, para no permitir más la proliferación de las enfermedades. Perfecto, continuamos aquí en deliberadementeradio.com en su programa Psicología Transpersonal. Yo soy Minerva Rodríguez Ruiz, psicóloga transpersonal.
Estábamos hablando un poquito en el corte con Delia acerca de la mirra. Y bueno, sabemos que es uno de los regalos que llevaron los Reyes Magos al Niño Jesús. ¿Qué impacto tiene la mirra en la psique del ser humano? ¿Qué pasa a nivel espiritual o mental, Delia? La mirra, al igual que algunos otros aceites, va a ayudarme a provocar un estado de conciencia alterado en el sentido de relajación, como para entrar en meditación, en contacto conmigo misma, para encontrar, no sé, a lo mejor mi misión de vida, a lo mejor el estar conmigo. Y la mirra es un aceite esencial que va directamente a ayudar en el sistema digestivo. Todos los aceites esenciales, como lo dije anteriormente, tienen la facultad de regenerar o de ayudar a reforzar el sistema inmunológico. Ok. Sin embargo, específicamente ya hablando de cada uno de los aceites, va a tener un impacto importante en alguno de nuestros sistemas. La mirra especialmente va a impactar en primer lugar al sistema digestivo. En segundo lugar, va a tener un impacto sólido y fuerte en el sistema respiratorio. Incluso está altamente recomendado como un aceite expectorante. Recomendado cuando hay bronquitis, cuando ya se han utilizado muchos medicamentos y el organismo no responde. Y también es un excelente regenerador celular. También recomendado haciendo alianza o una sinergia con el incienso, por ejemplo, para hacer una regeneración a nivel celular y ayudar a disminuir las líneas de expresión. Ok. Bien, entonces finalmente es como tú decías, la Madre Tierra nos provee de todas las alternativas para un bienestar y dependiendo de lo que yo tengo, el paciente tenga, es la utilización de estos productos. Así es, Mine, y es necesario para que yo pueda lograr el efecto que quiero, tener conocimientos del efecto de los aromas. Me imagino. Lo puedo yo utilizar indiscriminadamente y después decir, la aromaterapia no sirve. Por supuesto. Finalmente todo tiene un qué y un para qué. Así es. Ok. ¿Qué tan importante, Delia, es la cuestión de los aromas, pero referente a nivel psicológico? ¿Cómo yo puedo relacionar determinadas situaciones con los aromas? Sabemos, por ejemplo, que el bebé desde que está siendo amamantado busca la leche materna a través del aroma. En este aspecto de la aromaterapia, ¿cómo yo saber qué es lo adecuado? Definitivamente tengo que asistir a un especialista que me oriente en esta parte de qué es lo que yo necesito en específico o cómo sería. O definitivamente voy y digo, ay, este me gusta, este me llevo. ¿Cómo opera esto, Delia? Si tú eres terapeuta, vas a hacer pruebas con tus pacientes y también esa base de preguntas. Cuando yo voy a utilizar un aceite con mi paciente, voy a preguntar ¿cuál es tu preferencia? ¿Te gustan más los aromas florales o los aromas cítricos, los aromas maderosos? Y yo con esto voy teniendo una guía. Y posteriormente, antes de utilizarlo plenamente con él, yo hago pruebas a través de su olfacción. ¿Cuál es su preferencia? Porque también aquí hay una alianza importante a nivel emocional. Muchas veces rechazo un aroma y ese rechazo me está diciendo, hay algo por trabajar con este paciente. Ay, no me pongas sándalo, es horrible, esto no lo soporto. Bien, aquí tengo yo una pauta. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Qué hay en el pasado? ¿Qué me dice su historia? ¿Y qué relación tiene con el aroma del sándalo? Claro. Por el momento no le voy a poner sándalo, sin embargo sí le hago referencia de que hay algo que trabajar ahí, específicamente con el aroma, y esto nos va a llevar a recuerdos, nos va a llevar a hechos
que para mi paciente estén siendo significativos. Y tengo ahí un punto para trabajar. Excelente. Fíjate que yo en específico me he dado cuenta que cuando está bloqueado el chakra número 2, que corresponde al sistema geniturinario donde surge el miedo, el sándalo me funciona perfectamente. Cuando el paciente tiene bloqueado chakra corazón, las rosas me funciona perfectamente. ¿Qué tal o cómo está la relación en los bloqueos energéticos con la aromaterapia? ¿Cómo opera en esta parte? ¿Es lo mismo, entra en sintonía la esencia o el alma de la planta con mi energía y con mis cuerpos mental, físico, espiritual? Porque fíjate que el chakra raíz es la conexión con la madre tierra, y la referencia que tú nos estás compartiendo de la raíz de los árboles, las plantas, si son para armonizar y demás. Bueno, vamos en la parte del amor, el dar y el recibir. Cuando yo siento algo en el pecho, tengo una sensación de peso y demás. ¿Qué se puede utilizar, por ejemplo, en esta parte? Cuando el paciente llega con esta sensación de pesadez en el pecho, como cuando recibes alguna situación, una pérdida o demás, que ya algo nos comentaste hace rato, pero trae un estado de profunda tristeza que no le permite enderezarse, seguir adelante. Esta sensación de peso como dicen, traigo un hueco en el corazón. ¿Qué sería lo adecuado, por ejemplo, para este tipo de pacientes? Mira, si yo desconozco totalmente de la aromaterapia, un aceite que jamás me va a permitir cometer algún error, porque tiene esa facultad, es la lavanda. La lavanda es la madre, metafóricamente hablando, dentro de la aromaterapia. ¿Y qué es la madre? Que la madre es consuelo, la madre es comprensión, es amor. Y entonces, aplicando lavanda, yo voy a desbloquear automáticamente cualquier bloqueo que tenga mi paciente. Excelente. Especialmente con lavanda. Adentrándome un poquito más acerca de cuál es la situación en ese momento de mi paciente, entonces yo puedo elegir. No puedo hacerlo de manera indiscriminada. Sí necesito un poquito más de información para poder aplicar el aceite adecuado. Perfecto. ¿Cuáles son las vías, por ejemplo, de aplicación? Ajá. Mira, puede el aceite esencial penetrar a través de olfacción, que ya hemos hablado. Uh-huh. Y esto es a través de, lo puedes manejar en un difusor. Okay. Un aparatito que se le pone la velita abajo y a través del calor se van evaporando, se van rompiendo las moléculas aromáticas. También puede ser a través de la piel, ese es uso percutáneo. Okay. Puede ser a través de una crema, de un gel, o puede ser directamente, como en el caso de la lavanda. La lavanda y el árbol de té son los únicos que se pueden utilizar directamente a la piel sin causar ninguna irritación. Algunos, sí, por la pureza de su aceite, sí van a causar irritación en la piel. Otra forma es la ingesta. Actualmente se han hecho muchísimos estudios a través de ejemplos que se han dado, que sí se puede ingerir el aceite. Solamente que esto se lo dejamos especialmente a los aromatólogos que tienen un estudio profundo acerca de los aceites esenciales, sus funciones, la dosificación adecuada y demás. Algunos aceites que encontramos en el mercado están autorizados para utilizarse como ingesta. Okay. Son muy pocos y sí los tenemos en el mercado. Por ejemplo, ¿cuál sí se puede ingerir en todo caso? Por ejemplo, la menta piperita. Por ejemplo, algunos aromatés que ya están elaborados precisamente con la dosificación específica para ser ingeribles. Perfecto. Psicología transpersonal. Nada de lo que no te corresponda
te puede pasar. Bien, amigos, continuamos en deliberadamente-radio.com en tu programa Psicología Transpersonal. Yo soy Minerva Rodríguez Ruiz, psicóloga transpersonal. Comentábamos acerca de la importancia de las técnicas de aplicación de la aromaterapia y cómo opera esta parte a nivel conciencia. Delia nos estaba compartiendo en específico acerca de la mirra. Platícanos un poquito, Delia, de la canela, qué efecto tiene y a nivel conciencia cómo opera. La canela, específicamente hablando de la canela, es uno de los aceites esenciales que puede presentar con mayor frecuencia irritación en la piel. Es uno de los que debemos tener muchísimo cuidado al manejarlos, y especialmente canela, no aplicarlo directamente a la piel en ningún caso, bajo ninguna circunstancia. Siempre tenemos que aplicarlo con algún vehículo, llámese aceite vegetal, llámese gel, llámese una crema neutra, siempre manejando con ese cuidado. Es decir, tendríamos ciertas precauciones en este tipo de aceites esenciales, sí, definitivamente, especialmente la canela. La canela, así es. ¿Y qué efecto tiene? La canela es estimulante, me va a permitir generarme un estado alerta, y también es recomendado para, bueno, ya sabes, desde las recomendaciones de la abuela con la canela, para inflamación, especialmente en el estómago. Me va a ayudar también a trabajar más el sistema digestivo, ayudar en la digestión. Y sin embargo yo lo recomiendo muchísimo como estimulante. Es decir, si un paciente viene sin ganas de hablar, etcétera, etcétera, es una buena alternativa que le puede ayudar a estimular la parte de soltarse, por así decirlo, sentirse más abierto, etcétera, comunicar. Así es. Y también va a ayudar a generar un estado propio, alejando haciendo una limpieza de ambiente energético. Bien. La canela. Excelente, es decir, también es un protector o algo que de algún modo armoniza a nivel energía. Así es. El espacio en específico. Limpieza energética. Perfecto. Delia, un poquito y a grosso modo, háblanos de la empresa que representas, Connie Bogart. Ay, por supuesto, orgullosamente una empresa mexicana con 25 años en el mercado. Orgullosamente también para decirte que es la única empresa en donde existe una línea para bebés y para niños. Es nuestra línea de kit aromas. Esta empresa tiene alrededor de 50,000 familias beneficiándose de la distribución de estos aceites, y con la certeza de que son aceites esenciales, puros y con una calidad certificada. ¿Dónde nos encuentras, Min? Así es, muy importante, Delia. Nuestra planta productora está aquí en México, está en Tlalpan, y tenemos 32 centros de distribución a lo largo de toda la República Mexicana. Especialmente el centro que yo represento está en Cuautitlán, México. Pertenece a una Cuautitlán Izcalli, y estamos en la frontera de los dos municipios. Es en carretera México-Cuautitlán, en el número 2, colonia Loma Bonita, y que aún pertenece a Cuautitlán Izcalli. Y damos atención pues a todos los municipios aledaños. ¿Algún teléfono donde te puedan localizar los radioescuchas? Claro que sí, es el 58 72 34 81. El correo electrónico deliavega@yahoo.com. Agradecemos mucho a la empresa Connie Bogart de aromaterapia,
a Delia Vega con su centro en Cuautitlán. Delia, ¿algo más que nos quieras compartir acerca de aromaterapia? Sí. Hoy, quienes estamos en el mundo de los aromas, con la misión especial de difundir los conocimientos ancestrales del uso de los aceites esenciales, tenemos un interés primordial en que la aromaterapia sea difundida y sea adoptada como un estilo de vida que nos ayude en la conservación de la salud integral, contrarrestando los efectos tan agresivos que tenemos en este entorno que hemos ido fabricando gracias a la inconsciencia y la falta de cuidado de nuestro planeta. Esa es una misión muy especial de todos los que tenemos contacto con los aromas, con la aromaterapia. Qué importancia entrar en sincronía con el universo. Finalmente, todo es el uno y uno es el todo. La idea básica, incluso en este tipo de alternativas que entran dentro de la psicología transpersonal, nos permite acercarnos más de una manera más sana y natural, como tú nos dices, Delia, a nuestra Madre Tierra, a nuestro universo infinito. Recordemos entonces así que la psicología transpersonal sigue siendo una alternativa natural y sin agresión para el ser humano. Bien, amigos, con esto concluimos la importancia que tiene la aromaterapia en el ser humano a nivel terapéutico, en específico en la psicología transpersonal, y cómo la aromaterapia influye en un estado amplificado, reflexivo y meditativo en el ser humano. Finalmente, son elementos naturales que nos ayudan a entender nuestro yo profundo. Quiero compartirles que el próximo programa vamos a hablar acerca de terapia de regresión a vidas pasadas, utilizando en específico la técnica del Dr. Brian Weiss, cuya metodología permite estar en un estado amplificado de conciencia en la cual el paciente está perfectamente atento y perfectamente concentrado, narrando lo que él está vivenciando. Les agradezco nuevamente. Yo soy Minerva Rodríguez Ruiz, psicóloga transpersonal. Estamos en tu programa Psicología Transpersonal en deliberadamente radio.com.